Era una noche oscura y fría en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. El viento ululaba entre los árboles desnudos, llevando consigo ecos lejanos que parecían susurros de almas perdidas. Mateo, un fotógrafo aficionado a lo paranormal, había escuchado rumores sobre un cementerio local donde, según los habitantes, los muertos no descansaban en paz. Con su cámara en mano y una linterna débil, Mateo decidió explorar el lugar. Eran las 3 de la madrugada, la conocida hora del diablo, cuando las leyendas decían que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgado. A pesar de que el miedo le helaba los huesos, su curiosidad era más fuerte. El cementerio estaba envuelto en una neblina densa que se movía como si tuviera vida propia. Las lápidas, cubiertas de musgo, se alzaban como sombras silenciosas. Mateo comenzó a tomar fotos, tratando de captar algo fuera de lo común. Al principio, solo había imágenes de estatuas agrietadas, flores marchitas y el reflejo de su linterna en las lápidas. Pero entonces, algo cambió. En una de las fotos, apareció una figura borrosa detrás de una tumba. Mateo se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Revisó la pantalla de su cámara, y ahí estaba, un hombre alto, con un rostro pálido y ojos vacíos, vestido con ropas antiguas. Pensando que era una ilusión óptica, Mateo enfocó el lugar con su linterna, pero no había nadie. De repente, un sonido desgarrador rompió el silencio, un grito ahogado que parecía venir desde debajo de la tierra. Mateo giró sobre sus talones, buscando el origen del sonido, pero lo único que veía eran las sombras danzantes de los árboles en la neblina. Su respiración se aceleró. Decidió que ya era suficiente y comenzó a caminar de regreso a la salida, pero algo lo detuvo. La niebla parecía cerrarse a su alrededor, y el camino que había tomado minutos antes había desaparecido. La linterna comenzó a parpadear, y en el breve destello de luz, Mateo vio nuevamente a la figura del hombre. Esta vez estaba más cerca, casi a unos pocos metros. Su sonrisa era antinatural, amplia, como si su mandíbula se hubiera desencajado. ¿Quién eres?, gritó Mateo, su voz temblando. La figura no respondió. En cambio, comenzó a moverse hacia él, deslizándose más que caminando, con movimientos lentos pero implacables. Mateo retrocedió, tropezando con una lápida, y cayó al suelo. La cámara se le escapó de las manos, pero seguía grabando. Fue entonces cuando ocurrió algo que Mateo nunca podría explicar. La tierra bajo sus pies comenzó a temblar, y las lápidas alrededor de él se agrietaron. De las grietas surgieron manos esqueléticas, dedos largos y huesudos que se extendían hacia el cielo. Mateo gritó, levantándose torpemente y corriendo en dirección opuesta. Cuando finalmente encontró la salida, miró hacia atrás solo para ver cómo el cementerio volvía a la calma, como si nada hubiera pasado. Exhausto, regresó a casa y revisó la cámara, esperando que las imágenes le ofrecieran alguna explicación. Lo que encontró fue peor de lo que podía imaginar. En las últimas grabaciones, la figura del hombre aparecía claramente, siguiéndolo, pero no estaba solo. Detrás de él, una multitud de sombras se alzaba, sus rostros deformados por la muerte. Lo más perturbador era que, en el último segundo del vídeo, la cámara giró por sí sola hacia Mateo. Y allí, justo detrás de él, estaba la figura, sonriendo. Desde esa noche, Mateo nunca volvió a ser el mismo. Vendió su cámara, dejó el pueblo y se negó a hablar sobre lo que había sucedido. Pero en las noches más oscuras, juraba escuchar un susurro que lo llamaba por su nombre, como si el hombre del cementerio nunca lo hubiera dejado ir. ¿Y tú, te atreverías a visitar un lugar donde los muertos no descansan?